Es imposible hacer un buen análisis cuantitativo sin tener una base cualitativa previa de entendimiento del negocio profundo. Es imposible hacerlo bien. ¿Qué es el análisis cuantitativo de empresas? Análisis cuantitativo, más basado en los números, en los datos, en el core, ¿no? En el ver la contabilidad, entender si la contabilidad está bien o mal, ver si necesito normalizar los números, a través de esa contabilidad cogerla y ver cómo valoro. Estamos hablando todo de números, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no te sabes la historia detrás, luego hablaremos de la parte cualitativa, pero si no conoces bien el negocio, de hecho a mí, un error que cometía en el pasado y que en el proceso hay que cambiarlo muy rápido es, yo soy muy numérico y entonces empezar el análisis por los números. No, ¿vale? Porque el número luego te sesga. Entonces, lo que hay que empezar es el análisis por entender el negocio. ¿No lo puedo entender? No sigo. ¿Lo puedo entender? Sigo. Y entonces, ¿qué pasa? El número que estoy mirando, la contabilidad que estoy mirando, la valoración que estoy haciendo, ¿están acorde con lo que yo creo que es el negocio? Si no, pues hay que entender por qué. Y si no sabes decir por qué, pues no puedes seguir. Entonces, de hecho, es imposible hacer un buen análisis cuantitativo sin tener una base cualitativa previa de entendimiento del negocio profundo. Es imposible hacerlo bien. Aunque en la universidad o en el CFA o en muchos es directamente ratios de liquidez, de solvencia, de rentabilidad, bla, bla, bla. Que es que no vale para nada el ratio si no puedes contextualizarlo y compararlo y ver la esencia de la evolución del negocio en base a qué hacen, en base a el negocio de la compañía, en base a la parte cualitativa. A la gente le preocupa mucho en sus inicios, oye, ¿cómo voy a analizar, cómo voy a valorar esto a nivel de números, las fórmulas, los ratios? Y la gente se olvida completamente de entender cómo gana dinero esa empresa. ¿Qué es el análisis más cualitativo de esa empresa? ¿Qué es, para que la gente lo entienda, qué tenemos que mirar? Vale, entender el negocio es profundizar mucho en el producto, qué vende, a quién se lo vende, cómo es la relación con el que lo vende. ¿Es un one-off o es algo recurrente? ¿Tengo poder de negociación con este al que le vendo o él tiene poder de negociación conmigo? ¿Qué necesito para venderlo? ¿En qué canal? ¿A través de qué canal lo vendo? ¿Tengo que hacer publicidad o no? ¿Tengo una marca o no? ¿Qué equipo gestor hay detrás? ¿Qué riesgos asociados a esa inversión hay? ¿Qué tendencias sectoriales hay? ¿Cómo es la posición competitiva de la compañía dentro de su sector? Te apasiona. Es la parte core, ¿vale? Y déjame que deje una coletilla. Al final, tú decías antes muy bien la parte cuantitativa de gestores que vienen y hablan contigo y dicen lo importante es, esto nos lleva poco tiempo. Es que muchas veces la gente que nos esté oyendo y que esté empezando, y es normal y todo nos ha pasado, buscas atajo, que es, dame una receta, macho. Entonces, las plantillas. Yo, fíjate, y lo veo cuando en redes sociales dices, oye, comparto una plantilla y la gente se lanza por la plantilla. ¿Quieres los screeners, ¿no? De exacto, dime los parámetros exacto, para buscar. Y el modelo, entonces que meto aquí el ratio y entonces me dice y tal. Es que también se acerca mucha gente del mundo de la ingeniería y les cuesta mucho trabajo no parametrizarlo todo y se frustran al principio, ¿no? Y al final esto también es un poco de ciencia social, es decir, también... Un poco no, todo, tío. O sea, por eso es psicología del inversor, psicología de las personas que dirigen esos negocios, psicología del cliente, psicología del proveedor, psicología de todo. Por lo tanto, es muy difícil parametrizarlo todo y no es una ciencia exacta como puede ser física o matemáticas puras, ¿sabes? Total. Es una herramienta más. Esos ratios, yo sí que te digo que también es verdad que hay muchos gestores que creen mucho en esa parte cualitativa que desde mi punto de vista desdeñan demasiado la parte cuantitativa. Es algo que hay que hacer después del core, que es la parte cualitativa, pero que es una herramienta más. Y lo dice siempre Charlie, lo decía el pobre, que descanse para Charlie Munger. El que quiera buscar una fórmula mágica, una receta, pues que se vaya a la universidad, se va a gastar mucho dinero y va a darle algo que no sirve para nada. O que sirve para poco, sin lo otro, ¿no? Que al final tú tienes que profundizar y entender bien el negocio y sé que es lo que más cuesta. Porque la gente lo que quiere es cribados rápidos. Es decir, cribados rápidos para direccionar su foco, que también lo entiendo. Es decir, si hay miles de empresas para poder elegir, pues es normal que quieras primero ver las que más se centran en tu porque no tienes todo el tiempo del mundo y luego a partir de ahí ya estudias cualitativamente, ¿no? y la conoces un poco mejor.